Saipán, 15 de junio de 1944. Desde una montaña lejos de las paradisíacas playas, el almirante Chuichi Nagumo, junto a su escolta y algunos oficiales, conmocionados observan hacia la playa, pues en ese lugar miles de soldados estadounidenses se encontraban desembarcando. El espectáculo era realmente impresionante. Centenares de barcos yacían frente a las playas, decenas de aviones surcaban los cielos y miles de soldados estaban luchando ferozmente. Tierra adentro, los civiles de la isla, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, por temor a los estadounidenses, desesperados corrían a esconderse en las montañas. En las playas, los soldados japoneses luchaban ferozmente. Corrían de un lado para otro en medio del fuego, viendo cómo los estadounidenses no paraban de llegar. Tan solo un poco más de 31,000 soldados japoneses se iban a enfrentar a más de 94,000 soldados estadounidenses. Estos primeros combates por las playas solo eran el preludio de los horrores que se desataría en la isla. Mujeres arrojando a sus bebés a los acantilados, familias enteras suicidándose, jóvenes mujeres saltando al mar, soldados japoneses prendidos en llamas, niños llorando en medio del fuego cruzado. Por favor, déjame hablarte de la batalla de Saipán desde la perspectiva de los japoneses. Para principios de 1943, Saipán era una isla que aún no había sido alcanzada por la guerra. Aunque había mucha presencia militar, la gente vivía en paz, trabajaba día con día en su principal actividad económica, que era la caña de azúcar. Fuera de los horarios de trabajo, la gente iba al cine, tomaba un café especial para ellos, cultivado localmente, salían a pescar, iban a pasear en la moderna ciudad llamada Garapán, que se le conocía en ese entonces como el Tokio de los mares del sur. En Saipán había una mezcla de varias culturas. Muchos nativos del conjunto de las Islas Marianas se habían asentado en ese lugar y miles de japoneses vivían allí, ya que habían migrado para trabajar en el cultivo de caña de azúcar y en las fábricas azucareras. Pero los verdaderos nativos eran los chamorros, una cultura que había existido desde siglos pasados en las Islas Marianas y fueron uno de los primeros en colonizar Saipán. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, Saipán había pasado al dominio de Japón, por lo que todos los habitantes habían sido instruidos para hablar japonés. Es por eso que si los estadounidenses atacaban, por primera vez estarían atacando una tierra con civiles japoneses. Hasta ese entonces, los horrores de la guerra parecían distantes y la gente seguía su vida diaria. Sin embargo, para mediados de ese año 1943, la situación fue cambiando. Los barcos mercantes que llevaban los productos elaborados con caña de azúcar dejaron de frecuentar entre Saipán y Japón continental, ya que los submarinos estadounidenses hundían muchos de esos barcos mercantes y los esfuerzos de la guerra les llevaban para suministrar otros lugares, por lo que los almacenes de azúcar estaban cada vez más llenos y la economía comenzó a parar. Para finales de ese año 1943, la incertidumbre comenzó a reinar. La gente cada vez más hablaba de la guerra, hablaban de cómo los estadounidenses seguían avanzando y los ejércitos del Imperio del Sol no podían detenerlos. Los temas de conversación solo se centraban en eso y comenzaron a temer que la siguiente isla invadida por Estados Unidos sea su isla, Saipán. Las sospechas aumentaron cuando cada vez más soldados imperiales llegaban a la isla y estos empezaron a recorrer las playas y las colinas estratégicas. Los altos mandos y la inteligencia de Japón estaban evaluando si era posible que los norteamericanos invadan Saipán y todas las Islas Marianas, pero hasta ese entonces solo eran sospechas y no tenían pruebas ni lo tomaban tan en serio. Para febrero de 1944, todos los movimientos estadounidenses indicaban que invadirían las Islas Marianas, principalmente Saipán, ya que para ese entonces los japoneses habían construido aeródromos y la isla era el territorio más cercano que podían estar de Japón continental, por lo que era perfecto para lanzar bombardeos y diezmar a los japoneses. Al ver esto, los altos mandos de Japón consideraron seriamente reforzar la defensa de Saipán. En abril de 1944, el alto mando japonés nombró al teniente general Yoshitsugu Saito comandante general de las fuerzas en Saipán y se le encomendó la tarea de preparar la defensa.
Casi un mes antes, el 4 de marzo de 1944, el almirante Chuichi Nagumo fue enviado a Saipán para comandar la 14ª Flota Aérea y la flota del área del Pacífico Central en las Islas Marianas. El teniente general Saito y el almirante Nagumo estaban a la cabeza de la defensa de Saipán. Para ese entonces, en Saipán vivían más de 30.000 civiles, de los cuales 25.000 eran japoneses, por lo que en marzo, aprovechando que los barcos iban y venían de Japón a Saipán, trayendo suministros y personal militar, el alto mando japonés empezó a evacuar a muchos civiles. Se les ordenó que se fueran de la isla, pero solamente a mujeres, niños y ancianos. Los hombres de entre 16 a 60 años debían quedarse para apoyar y luchar en la defensa de Saipán. Sin embargo, en medio del caos y la desesperada evacuación, fueron pocos los civiles que lograron salir de la isla, y estos pocos fueron japoneses, ya que eran quienes tenían la preferencia. Los nativos fueron separados para el final. Sin embargo, por ironías del destino, varios de estos barcos fueron hundidos por submarinos estadounidenses. Muchas mujeres, niños y ancianos fallecieron en esos ataques. Otras personas, tanto japoneses como nativos, se negaron a irse de la isla, ya que sus hijos, sus esposos, sus padres tenían que quedarse para luchar, por lo que dijeron: nos quedaremos a morir junto a nuestros seres queridos. Además, la logística japonesa era muy débil, por lo que no lograron evacuar a las personas que sí quisieron irse, y más de 25.000 civiles estaban atrapados en la isla, esperando la batalla. Para cuando el teniente general Saito y el almirante Nagumo llegaron a la isla, los comandantes anteriores habían construido aeródromos, cuarteles, radiogoniómetros, posiciones de artillería, puestos de vigilancia y depósitos de municiones, facilitando así la preparación de la defensa. Sin embargo, tanto Saito como Nagumo no se llevaban bien, ambos sentían rencor el uno por el otro. La raíz de esta riña era que el teniente general Saito estaba cada vez más irritado por el fracaso de la Armada en eliminar la amenaza de los submarinos estadounidenses y culpó personalmente a Nagumo. Un tercio de todos los barcos mercantes y militares se perdió a manos de submarinos estadounidenses que acechaban las aguas cercanas a Saipán. Estas tensas relaciones no presagiaban nada bueno ante la inminente batalla. Sin embargo, ambos decidieron poner el hombro por la batalla, ya que Japón había perdido muchos territorios a manos de los estadounidenses, y esa isla en la que se encontraban era crucial, sumamente estratégica para ambos bandos. Si la perdían, los norteamericanos podrían lanzar bombardeos a suelo japonés, poniendo así en peligro la vida del emperador y de toda su gente. Nagumo con Saito sabían que si eran derrotados, tendrían que morir en la isla. El teniente general Saito tenía bajo su mando al 31º Ejército, que incluía la 43ª División y la 47ª Brigada Mixta Independiente. Por otra parte, el almirante Nagumo tenía bajo su mando a la 55ª Fuerza de la Guardia Naval y la Primera Fuerza Especial de Desembarco de Yokosuka. Ambos comandantes vieron que la situación era desesperada. Los aviones de reconocimiento de los norteamericanos cada vez volaban con más frecuencia los cielos de Saipán y otros bombardeaban puntos militares, por lo que dejaron de lado sus diferencias y unieron fuerzas para preparar la defensa de la isla. Saito con Nagumo se mostraron optimistas, planearon una estrategia para derrotar a los estadounidenses. Ambos empezaron a llevar sus defensas a las playas, por donde los estadounidenses desembarcarían. Querían hacer llover muerte y destrucción desde todos los flancos, planeaban generar muchas bajas a los estadounidenses y así retrasar su avance hacia el interior de la isla. Mientras tanto, la enorme flota combinada del imperio, al mando del vicealmirante Hisaburo Osawa, llegaría para ayudarlos. Se planeaba que la flota japonesa llegaría de sorpresa y destruiría los barcos de guerra norteamericanos que cubrían el desembarco de sus soldados. Así los ejércitos imperiales en tierra aniquilarían a los invasores estadounidenses, ganando la batalla de Saipán y dando vuelta al rumbo de la guerra. Sin embargo, la situación se estaba desarrollando en contra de sus planes. Para finales del mes de mayo de 1944, las defensas de las playas no estaban terminadas, y para empeorar la situación, los barcos de transporte de tropas estaban siendo hundidos a un ritmo alarmante por los estadounidenses, donde fallecían miles de soldados que iban a luchar en Saipán, y para inicios del mes de junio, el acceso a Saipán desde Japón
era muy complicado debido a que los estadounidenses lo habían bloqueado tanto por mar como por aire. Ante esto, el teniente general Saito y el almirante Nagumo, junto a sus soldados, solo les quedaba esperar la batalla y seguir preparando las defensas en las playas y en el interior de la isla. Para ese entonces, aunque los estadounidenses habían hundido muchos barcos de transporte militar, en la isla se encontraban más de 31,000 soldados, todos dispuestos a morir por su nación y emperador. Para inicios del mes de junio de ese año 1944, Saipán era bombardeada con más frecuencia por aviones estadounidenses. En estos bombardeos fallecían muchos civiles y aldeas enteras eran quemadas. Estos acontecimientos convencieron en su totalidad a los civiles de la isla que los estadounidenses eran bárbaros, salvajes y carniceros. Pues desde meses atrás, en un intento de alentar a todos los civiles para tomar las armas, los soldados japoneses les decían que los soldados estadounidenses eran seres salidos del infierno, no tienen piedad por nadie, torturan a los ancianos hasta la muerte, matan en masa a los niños, violan y torturan a las mujeres, por lo que es mejor suicidarse que padecer todo el dolor que los norteamericanos producen antes de asesinar. Es por eso que muchos civiles, tanto hombres como mujeres, estaban preparándose para luchar, para morir peleando antes que caer en manos norteamericanas. Como para ese entonces, hasta los nativos habían sido obligados a aprender a hablar japonés. Toda esa mezcla de culturas se sentían identificados con el Imperio del Sol y odiaban ciegamente a los estadounidenses. En esos primeros días del mes de junio, los civiles desesperados corrían a las montañas a construir sus refugios. La gran mayoría lo hacía en cavernas y en huecos en medio de rocas, mientras los soldados, también desesperados, seguían preparando las defensas de la playa y toda la isla. Para el día 10 de junio de ese año 1944, 4 días después de que los aliados desembarcaran en Normandía, al otro lado del mundo, la gigantesca flota estadounidense, que contaba con unos 535 barcos, yacía estacionada frente a Saipán. A bordo, más de 94,000 soldados estadounidenses estaban destinados para desembarcar en la isla y tomar por la fuerza el control de tan estratégico territorio. El día 11 de junio, todos los soldados japoneses en la isla estaban preparándose apresuradamente para la batalla. El teniente general Saito y el almirante Nagumo se encontraban en sus respectivos cuarteles, creando estrategias y coordinando sobre el eminente desembarco. Ninguno de ellos hacía las cosas por su cuenta, cada movimiento se consultaba el uno al otro. Los civiles de la isla yacían en las montañas, y otros estaban en sus aldeas con la agonía de la incertidumbre. En la ciudad Garapán, que era un símbolo de Saipán, la gente y militares iban y venían por las calles, y otros yacían en sus casas, cuando de un momento a otro escucharon la sirena sonar. Era la alarma de un ataque. La gente y muchos militares no sabían qué clase de ataque era, cuando de repente escucharon un ensordecedor rugido en los cielos. 200 aviones estadounidenses estaban sobre la isla, iban a bombardear como modo de blandiamiento para sus tropas. Era el primer bombardeo en masa sobre la isla. Los bombardeos se centraron principalmente en los aeródromos de Aislito y de la pequeña ciudad Garapán. Los aviadores japoneses no tuvieron tiempo para despegar, por lo que las bombas destruyeron más de 50 aviones y yacían esparcidos como chatarra por todos los aeródromos. Las casas de los civiles se prendían en llamas, muchos soldados y civiles yacían muertos por las calles. Saito y Nagumo fueron informados de estos ataques y de los graves daños que estaban causando. Ambos se mostraron firmes ante la situación. Solo un soldado observador, que veía desde lejos la destrucción en las zonas costeras, escribió en su diario: "Ahora comienzan nuestras vidas en las cuevas". Los bombardeos no solo se centraron en Saipán, sino en las demás Islas Marianas. Los estadounidenses querían neutralizar las reservas militares japonesas para que no pudieran ayudar durante el desembarco, por lo que muchos aviones de la Armada fueron destruidos en todas las islas, reduciendo su capacidad de ataque. Si bien es cierto, en las semanas anteriores, los soldados japoneses habían infundido miedo a los civiles, esperando que estos ayuden en la lucha, y los hombres de 16 a 60 años estaban obligados a ayudar a los esfuerzos de la batalla. No había ningún mandato oficial desde Japón donde ordenen a los civiles a tomar las armas, mucho peor, una evacuación de las zonas de conflicto, por lo que hasta ese momento no se sabía qué hacer con las mujeres, niños y ancianos.
Y para empeorar la situación, el alto mando japonés desde tierra firme y algunos oficiales de la isla creían que la invasión estadounidense estaba lejos y no estaban completamente seguros por cuál de las Islas Marianas empezarían. Al almirante Nagumo normalmente se le conocía por ser una persona alegre, que en semanas anteriores pasaba su tiempo libre jugando tenis con otros miembros del ejército y no dudaba mezclarse con los soldados ordinarios y hacerse bromas como uno de ellos. Para esos últimos días antes de la batalla, se mostraba desesperado. A pesar de que los militares, con la ayuda de los civiles, habían construido innumerables puestos de defensa en toda la isla, para Nagumo no era suficiente, ya que veía la capacidad de los estadounidenses, y él tenía en su mente la idea que deben resistir hasta que la flota combinada llegue a ayudarlos, por lo que en esos días estaba atravesando por un cuadro de estrés y ansiedad demasiado alto, que en ocasiones se mostraba desesperado delante de sus subordinados. Por otra parte, el teniente general Saito era un hombre que no daba a notar sus miedos. Aunque era bastante amable y recto con sus subordinados, carecía del sentido de humor. Sin embargo, en temas de la guerra, había cosas que él no podía hacerlo solo, por lo que constantemente consultaba a Nagumo, ya que este era más capacitado y tenía mucha experiencia en combate. Incluso dirigió el ataque a Pearl Harbor, ataque que les tenía en esa situación de la guerra. En tierra firme, los altos líderes del Imperio del Sol estaban preocupados, ya que si fracasaban en esa batalla, supondría el fin del imperio. Para subirles la moral, el primer ministro Hideki Tojo, quien en febrero de ese año 1944 se hizo cargo del Estado Mayor, declaró públicamente que Estados Unidos nunca tomaría Saipán. Su geografía accidentada, sus defensas en las playas, los soldados que estaban dispuestos a luchar, era una barrera impenetrable, por lo que garantizó que el imperio estaba a salvo, y los estadounidenses chocarían contra la pared en aquella isla. Estas declaraciones y promesas fueron demasiado fuertes, sumando todas las derrotas que Japón había tenido en las batallas anteriores. Era una bomba de tiempo que estaba a punto de hacer explotar a Hideki Tojo. En las primeras horas del día 13 de junio de ese año 1944, una enorme flota de barcos estadounidenses, conformados por 7 acorazados rápidos, 11 destructores y 10 dragaminas rápidas, en total 28 navíos de guerra, se separaron del resto de la flota estadounidense y empezaron a acercarse a la isla. A una longitud de 9 kilómetros de la costa, todos los navíos se detuvieron. Los soldados japoneses de las playas y los observadores de las montañas pensaron que sería la invasión. Sin embargo, todo se mantuvo en silencio. El teniente general Saito y el almirante Nagumo, en sus respectivos cuarteles en el interior de la isla, eran informados constantemente del suceso, por lo que ordenaron a todos los soldados estar en sus puestos de batalla, listos para el inminente desembarco. Sin embargo, de un momento a otro, el silencio se vio interrumpido. Los 28 navíos de guerra de los Estados Unidos estremecieron los cielos y mar de Saipán cuando empezaron a disparar toneladas de cargas mortíferas sobre la isla. Los soldados japoneses que estaban en sus puestos de batalla fuera de los búnkeres corrían desesperados a esconderse. Los civiles de la ciudad costera Garapán también hacían lo mismo, pero para muchos militares, mujeres, niños y ancianos, había sido demasiado tarde. Las bombas estadounidenses les habían alcanzado, matándoles, a otros dejándoles seriamente heridos y mutilados. Las explosiones convirtieron en un infierno la isla, sobre todo la parte costera, pero para la buena suerte de los militares japoneses, muchos de esos artilleros estadounidenses que estaban disparando a la playa eran nuevos y no tenían experiencia en bombardeos largos y a la playa, por lo que en su mayoría esas bombas no caían en objetivos militares. Pero para la mala suerte de los civiles, esas bombas que no caían en objetivos militares, caían en aldeas y muchos refugios, destrozando a todo lo que se encontraba ahí. Un poco más tarde, mientras las bombas seguían cayendo sobre la isla, una flota de 7 aviones estadounidenses, los poderosos Grumman TBF Avengers, empezaron a surcar los cielos de Saipán y se lanzaron en bombardeos en picado sobre las posiciones de artillería del ejército japonés. Para la buena suerte, las baterías antiaéreas lograron derribarlos y salvar los puestos de batalla. En tierra firme, los altos mandos japoneses, que hasta ese entonces se mostraron inseguros ante la idea de que los estadounidenses desembarcarían en Saipán, se convencieron de que la primera isla conquistada sería Saipán y no las demás Islas Marianas. Aproximadamente 3 años antes, en julio de 1941, Iba Toguri Dio Aquino,
una mujer estadounidense de origen japonés había viajado a Japón a ver a un familiar enfermo. Para su mala suerte, en diciembre de ese mismo año, Japón había atacado Pearl Harbor, rompiendo relaciones con Estados Unidos, por lo que cuando intentó regresar, le negaron la ciudadanía, así quedándose atrapada en Japón. El gobierno japonés la presionó para que renunciara a la ciudadanía estadounidense, debido a la guerra que se estaba desarrollando, pero Iba Toguri se negó, por lo que fue declarada como un enemigo extranjero, denegándosele una tarjeta de racionamiento. Para sobrevivir, buscó trabajo como mecanógrafa en una agencia de noticias japonesa. Así fue como llegó a trabajar en un programa de radio llamado La Hora Cero en Radio Tokio, donde se hizo llamar Anita la Huerfanita, pero fue conocida por los estadounidenses como La Rosa de Tokio, y transmitía propagandas japonesas en inglés. Aquella noche del 14 de junio, en vísperas del desembarco estadounidense en Saipán, desde su programa La Hora Cero, transmitió lo siguiente: tengo aquí para vosotros, muchachos, unos fantásticos discos recién llegados de los Estados Unidos. Vuestro amigo os aconseja escucharlos y disfrutarlos mientras os sea posible. Sé que mañana a las 6 en punto debéis desembarcar en Saipán. Bien, pues sabed que estamos esperándolos. Por eso, mientras estéis vivos, escuchad. Estas palabras fueron dirigidas para los soldados estadounidenses, en un intento de bajarles la moral, ya que ellos siempre la escuchaban, pero estos inicialmente lo tomaron a broma. En cuanto sonó la melodía, la desmoralización y el fatalismo cundió entre la tropa, impidiendo a muchos dormir e inundándoles de un profundo miedo, justo antes del gran día. Para las primeras horas del día 15 de junio de ese año 1944, la luz del amanecer en Saipán revelaba un color melancólico. Era irónico, con tanta belleza que regalaba la naturaleza, el mundo estaba en guerra. A las 6 de la mañana, todas las alarmas en los diferentes puntos militares de la isla, sobre todo en las defensas de las playas, empezaron a sonar. Las radios se saturaron, pues los observadores militares japoneses habían observado mucha actividad en los buques de guerra estadounidenses. Eso no significaba más que una cosa: era el día D en el lejano oriente. De un momento a otro, el silencio se estremeció cuando los buques de guerra estadounidenses empezaron a disparar hacia la playa. El bombardeo era aterrador. Toda la región costera de la isla se llenó de fuego y humo. Era la desgracia del ser humano en todo su esplendor. El bombardeo se realizó con todos los buques de guerra estadounidenses, incluidos submarinos, también con fuego desde el aire. Los aviones iban y venían dejando caer sus bombas. El bombardeo era de dimensiones apocalípticas. Los estadounidenses querían ablandar los puestos de batalla de los japoneses para que sus soldados no tengan mucha resistencia en las playas. Los soldados japoneses, bien atrincherados en sus poderosos búnkeres y las cuevas, solo sentían el temblor del impacto de las bombas, ya que éstas caían fuera de sus objetivos. El bombardeo duró más de una hora, pero solo destruyeron algunos puestos de batalla. Para las 7 de la mañana, el bombardeo paró. Entonces 300 lanchas de desembarco de los estadounidenses, con 8,000 marines a bordo, empezaron a acercarse a la playa. Tan solo era la primera oleada de los más de 94,000 soldados estadounidenses que estaban esperando en los buques de guerra su momento de desembarcar. La hora había llegado. Teruki Okazaki, un oficial de comunicaciones del ejército de 22 años, que en ese momento se encontraba en la playa, se llenó de desesperación al ver cómo las lanchas de desembarco estadounidenses avanzaban en dirección hacia él. Eran tantas lanchas que no alcanzaban a verlas todas. Entonces, desesperado, corrió a refugiarse. Un oficial del ejército japonés, observando desde su puesto, dijo a sus hombres: «Ahí vienen». El teniente general Saito, en ese momento, se encontraba en su puesto de mando en una cueva en las colinas, cerca del santuario Nango, ya que durante los días anteriores, su cuartel general de su división había sido destruido por los bombardeos navales y aéreos estadounidenses, por lo que desde allí observaba cómo los estadounidenses se acercaban a las playas. El almirante Nagumo, desde su puesto de mando de otra colina aún más distante, observaba maravillado a la playa. No podía creer el gigantesco despliegue naval de los estadounidenses que tenía frente a él, pues estos en tan solo 20 minutos lograron desembarcar a 8,000 soldados a las playas. En ese momento parecía tranquilo, incluso sonrió y dijo a sus oficiales que los estadounidenses eran unos dignos oponentes.
A medida que los estadounidenses se acercaban a las playas, algunos cañones de artillería japoneses empezaron a disparar hacia las lanchas de desembarco, pero el verdadero infierno aún no se desataba. Cerca de las 8 de la mañana, cuando los primeros soldados norteamericanos pisaron las arenas de las playas, todos los soldados japoneses de los diferentes puestos de batalla recibieron la orden de atacar con todo lo que tuvieran. La intensidad de fuego era apocalíptica, pues los soldados japoneses se habían atrincherado bien y habían sobrevivido a los previos ataques aéreos y navales estadounidenses, y en ese momento salieron a luchar como verdaderos samuráis. Las armas japonesas causaban muchas bajas a los estadounidenses. Habían cadáveres tirados por las playas, tanques destruidos y la sangre teñía las playas con su color rojo. Sin embargo, la logística de los Estados Unidos permitía mandar ayuda oleada tras oleada hacia las playas. Cada minuto no paraban de llegar más soldados y vehículos blindados. Los soldados japoneses desde sus puestos de batalla ya no podían abastecerse y constantemente eran destruidos. Las radios estaban llenas de llamadas, donde los defensores japoneses pedían más suministro de municiones e informaban de las graves bajas que estaban teniendo. Para las primeras horas de la mañana, los soldados japoneses heridos y con poco armamento seguían dando batalla. Sin embargo, no podían aguantar la colosal fuerza de los Estados Unidos, que pronto empezaron a abrirse paso hacia el interior de la isla. El almirante Nagumo fue informado de que casi todas las defensas de las playas habían sido destruidas. Sin embargo, este ordenó resistir. Para las 11 de la mañana, los soldados japoneses empezaron a replegarse al interior de la isla, donde tenían más defensas y camuflarse con el entorno de la selva. Conforme los soldados invasores se iban adentrando, estos lo masacraban con todo el fuego a su alcance, causando muchas bajas a sus enemigos. Aprovechando esto, el teniente general Saito decidió que era una buena oportunidad para contraatacar, por lo que ordenó a 1000 soldados de infantería, liderados por el 3015 Batallón de Infantería Independiente, y a unas 15 compañías de tanques Yoshimura, a prepararse para contraatacar. A las 12 del mediodía, Saito dio la orden de contraatacar. Entonces los soldados japoneses con sus tanques se lanzaron contra las posiciones estadounidenses. Los soldados del Imperio del Sol masacraron a los estadounidenses, ya que debido a los ataques estaban débiles y no tenían muchos tanques para defenderse. El contraataque parecía estar ganado. Sin embargo, los estadounidenses pidieron apoyo naval para aliviarse. Entonces los buques de guerra empezaron a disparar sobre los japoneses, matando a muchos soldados y destruyendo sus tanques. La mitad de los soldados destinados para ese contraataque murió y solo 2 vehículos blindados quedaron intactos. En estos feroces bombardeos, el teniente general Saito, quien dirigía el contraataque de cerca, casi pierde la vida, pero milagrosamente logró salir para seguir dirigiendo la lucha. La inteligencia de los Estados Unidos creían que las defensas de los japoneses habían sido destruidos en los bombardeos previos al desembarco y que había muy pocos soldados en la isla. Sin embargo, estaban equivocados. Cuando sus soldados confiados llegaron a las playas, se toparon con una feroz resistencia. Es más, para ese primer día de combate, al contrario de lo que se creía, solo lograron tomar 1 kilómetro de territorio al norte y al sur de la costa y pocos cientos de profundidad, por lo que el éxito del desembarco era nulo. Las tierras costeras a las que se enfrentaban los marines estaban formadas en gran parte por pequeñas ciudades, granjas, campos de caña, matorrales y bosques. El bombardeo preliminar había destrozado el terreno y lo había ennegrecido con incendios, y la mayoría de las granjas y sus edificios habían sido destruidos o dañados. Estas zonas tenían pocas fortificaciones pesadas, pero estaban ampliamente equipadas con posiciones de mortero y ametralladoras, junto con francotiradores japoneses en los edificios en ruinas, en trincheras, en la maleza y detrás de las elevaciones de los campos. El terreno era muy adecuado para la defensa. Una vez más, los soldados estadounidenses, aunque superiores en número y potencia de fuego, conocían la aterradora desventaja de tener que avanzar al aire libre contra un enemigo oculto e inmortal. Para el primer día de combate, a pesar de sufrir muchas bajas, los defensores japoneses aún tenían el control de la isla, y para las horas de la noche, se estaba preparando un contraataque para aniquilar a los estadounidenses. Para el anochecer de aquel 15 de junio, los altos mandos japoneses en la isla, Nagumo y Saito, empezaron a preparar un ataque banzai. Querían que sea tan grande que haga temblar a los estadounidenses, los cuales habían tomado algunas aldeas y territorios en las zonas costeras de la isla. Sin embargo, las comunicaciones del ejército japonés se cortaron,
y estos ya no pudieron comunicarse con sus oficiales, por lo que no pudieron coordinar bien, por lo que los oficiales descoordinados llevaron estos ataques con pocos hombres, que resultó inefectivo y una pérdida en vano de soldados, además de que los buques de guerra estadounidenses disparaban luces de bengala a la isla para proteger a sus marines de la oscuridad de la noche. El día 16 de junio, los soldados observadores japoneses desde las colinas vieron cómo los estadounidenses empezaron a desembarcar cantidades de suministros. Entonces llamaron por radio avisando a sus superiores y estos a su vez a los altos mandos. Nagumo y Saito seguían planeando más estrategias. Los soldados japoneses habían cavado centenares de pequeños puestos de batalla camuflados con el paisaje. Por ejemplo, ametralladoras en pequeños agujeros de rocas, en pequeñas colinas, incluso debajo de la tierra, que a los ojos de los estadounidenses eran invisibles, por lo que cuando los soldados invasores, con todo su armamento empezaron a adentrarse en la isla, los soldados japoneses salían debajo de la tierra, de las colinas, de las rocas y aniquilaban a gran parte de sus enemigos. Esto era aterrador para los estadounidenses. Cuando los soldados estadounidenses empezaron a adentrarse en la isla, se toparon con aldeas y pequeñas ciudades costeras. Entre una de esas estaba la ciudad llamada Carapán. Para ese entonces, la ciudad estaba casi en ruinas, por lo que ofrecía una resistencia mínima en armamento pesado, pero muy letal, ya que los francotiradores y ametralladoras japonesas se habían instalado ahí. Muchos de los civiles habían huido a las montañas, sin embargo otros se habían quedado ahí para luchar, ya que el alto mando japonés de la isla, justo antes del desembarco estadounidense, había convocado a todos los civiles capaces a tomar las armas y apoyar en la lucha, y a los niños de más de 16 años a apoyar en tareas de logística. Todos esos civiles estaban aterrados, ya que era el primer contacto que tenían con los estadounidenses, y en sus mentes daba vuelta la idea de que eran seres sin piedad. En la ciudad Carapán no quedaban muchos civiles, ya que estos estaban en los campos escondidos. En esos enfrentamientos de la ciudad de Carapán morían muchos civiles. Algunos ancianos corrían con granadas de mano y se lanzaban contra los estadounidenses. Para ese entonces, los soldados japoneses no tenían órdenes de proteger a los civiles, por lo que cuando estos corrían en medio del fuego, no los protegían. Sin embargo, los civiles escondidos en los campos aún tenían en su mente la idea de que los soldados imperiales no permitirían que sus enemigos se adentren en la isla, y es más, lo expulsarían. Pero para los siguientes días se dieron cuenta que la batalla estaba perdida, por lo que entraron en desesperación. En los siguientes días, los estadounidenses empezaron a adentrarse en la isla y los ejércitos del Imperio del Sol se replegaban más al interior, dejando atrás a los civiles. El caos y la desesperación reinaba en las mujeres, niños y ancianos, ya que sabían que estaban solos. En cualquier momento iban a ser descubiertos por los bárbaros estadounidenses. Cuando la esperanza se perdió, y peor aún, viendo cómo muchas mujeres, ancianos, incluso niños, eran quemados vivos por los lanzallamas estadounidenses, ya que estos en su afán de limpiar las zonas y los escondites de los soldados japoneses, no distinguían entre civiles y militares, las madres, los abuelos, entraron en una desesperación oscura disfrazada de piedad, por lo que empezaron a matar a sus propias familias. Las madres salían a los acantilados de la isla y arrojaban a sus bebés al agua, para que estos murieran de la manera menos cruel posible. Muchas mujeres jóvenes corrían y se metían en el mar para morir ahogadas, ya que pensaban que al ser capturadas serían violadas y torturadas hasta la muerte. Pero lo cierto es que no se equivocaron, ya que muchos soldados estadounidenses, curtidos y llenos de odio por la guerra, violaban a mujeres japonesas de la isla. Los altos mandos estadounidenses, al descubrir esto, lo mantenían en secreto. Familias enteras se suicidaban en las cuevas por miedo a los estadounidenses. Yoshihito Nagaiza era un niño que, para ese entonces, tenía 12 años de edad. Él vivía con su familia en la isla Saipan, como el tercer hijo de un agricultor de caña de azúcar. Cuando el ejército estadounidense desembarcó en junio de 1944, él con su familia huyeron a las montañas. Un soldado japonés que huyó a la misma cueva junto de ellos testificó que en lugar de proteger a su familia, estranguló hasta la muerte a su sobrino de 2 años, porque temía que el ejército estadounidense lo encontrara llorando y descubriera a toda su familia. Y así en los días siguientes, centenares de miles de civiles, familias enteras, se suicidaban por miedo. Lo que estaba pasando en la isla era verdaderamente aterrador, escalofriante y oscuro. Pero en esos días, los civiles que estaban vivos y aún estaban escondidos, escucharon voces en altoparlante en idioma japonés, donde los estadounidenses les pedían que se entregaran, que no les harían daño, que les iban a dar comida y medicamentos,
Incluso estas propagandas las veían en flyers, pero muchos civiles se negaban a entregarse. En cambio otros sí lo hicieron, pero fueron enviados a campos de concentración para prisioneros de guerra civiles. En cierta forma fueron atendidos, pero el odio de muchos soldados estadounidenses hacia ellos llevaba a hacerles insultos como muecas, como burlándose de ellos. Muchos civiles en las zonas costeras, territorio que ya estaba en manos extranjeras, se entregaron o fueron encontrados escondidos, por lo que el sufrimiento había acabado para ellos, pero los civiles del resto de la isla aún iba a durar un largo tiempo. En los siguientes días, la lucha se ponía cada vez más intensa. Los soldados japoneses luchaban con más ferocidad conforme los estadounidenses avanzaban, pero nada podía impedir que pierdan territorio. Al contrario de lo que se creía en Japón continental, los estadounidenses estaban tomando Saipán, y a pesar de los contraataques y ataques Banzai que se organizaba por parte de Nagumo y Saito, nada se podía hacer para dar vuelta a la balanza. Sin embargo, el teniente general Saito y el almirante Nagumo tenían una esperanza. Su plan inicial, esperar que llegue la flota combinada del imperio a ayudarlos. La noche del 14 de junio de ese año 1944, justo una noche antes de que los marines desembarcaran, la enorme flota combinada del imperio de Japón, al mando del vicealmirante Hisaburo Osawa, estaba de camino a Saipán para destruir la flota estadounidense, que se encontraba dando cobertura a los marines que estaban luchando en la isla. El plan de Osawa era llegar de sorpresa y atacar con todo lo que tuviera a su alcance. Esa flota de barcos reunida era la más grande que se había visto. Si perdían esa batalla, significaría el fin del imperio, ya que nunca más se podrían recuperar ni construir una flota así, y dejarían solo a los soldados japoneses en Saipán, por lo que se pensaba ganar. Sin embargo, la suerte no estaba a su favor. Aquella noche del 14 de junio, un submarino estadounidense descubrió su posición y alertó a los altos mandos estadounidenses, por lo que empezaron a prepararse para la batalla. Para el día 19 de junio, el teniente general Saito y el almirante Nagumo estaban en la isla con toda la esperanza, pensando que la flota combinada tomaría por sorpresa a los estadounidenses, pero no fue así. Cuando el vicealmirante Hisaburo Osawa empezó a atacar, los estadounidenses lo estaban esperando, por lo que se libró una gran batalla en mar abierto. Pilotos valientes japoneses luchaban ferozmente, pero no habían dado sorpresa, por lo que tras un día de batalla, la flota combinada del imperio japonés había sido destruida, una pérdida irreparable. En la isla, Saito con Nagumo, al enterarse de esta situación, perdieron toda la esperanza de ganar la batalla de Saipán y cambiar el rumbo de la guerra, pero a pesar de eso, los soldados japoneses seguían luchando ferozmente. Luchaban por cada centímetro de tierra, causando innumerables bajas a los estadounidenses. Había aldeas en el interior de la isla, donde se libraban feroces combates. Ahí se podía ver niños llorando en medio del fuego cruzado, bebés sentados en el barro llorando mientras las bombas caían a su alrededor y las balas cruzaban por su cabeza. Se podía ver soldados japoneses prendidos en llamas, corriendo de un lado para otro, ya que los soldados estadounidenses, con sus lanzallamas, quemaban casas y búnkeres japoneses. Para ese entonces se seguía viendo cómo civiles se suicidaban y otros se lanzaban contra los estadounidenses con granadas de mano. Para el día 28 de junio, el alto mando japonés en tierra firme decidió abandonar Saipán y centrar sus esfuerzos en reforzar otras defensas del imperio, por lo que ordenó a los soldados luchar hasta morir y también se ordenó que los civiles se suicidaran antes de caer en manos de los estadounidenses. Sin saber que se había tomado tal decisión en Japón continental, los civiles huyeron durante los combates, pero hacia el final de la batalla, muchos civiles fueron expulsados a la parte norte de la isla, junto con el ejército, y se vieron obligados a suicidarse saltando al mar desde los acantilados. En algunos casos, los padres mataban a sus hijos y luego saltaban desde acantilados, y los estudiantes de primaria se sentaban en círculos y se suicidaban en masa con granadas de mano. Muchos civiles murieron junto con los soldados, como resultado de haber sido enseñados a ser leales a su patria. Para los primeros días de julio, las cosas iban mal. Los soldados japoneses lanzaban contraataques, aunque en ciertas partes hacían retroceder a los estadounidenses, pues estos, gracias a su poder de fuego, volvían a tomar la iniciativa. Las propagandas en Japón continental decían a la población que los militares y civiles de la isla, juntos, siguen luchando valientemente por su emperador y nación, luchan ferozmente pensando en la seguridad de su gente. Sin embargo, esto solo era para que el pueblo no se desmorone. Para el día 6 de julio, los soldados japoneses ya no tenían dónde retirarse.
Tenían muchos heridos, incluso Saito con Nagumo estaban heridos. Desde Tokio, los altos mandos japoneses les prometían que les iban a enviar refuerzos y suministros, pero nunca llegaban. Solo era una mentira para mantenerlos luchando, ya que querían ganar tiempo para seguir preparando sus defensas, por lo que a Saito y Nagumo solo les quedaba hacer una cosa: suicidarse. Para la madrugada del 7 de julio, el teniente general Saito reunió una fuerza de 4000 soldados para una carga Banzai final. Saito dijo: para estas alturas, la guerra ya no distingue entre soldados y civiles, por lo que ordenó que los civiles también se unieran a la carga Banzai, con armas caseras hechas de cañas de bambú, y otros llevaban granadas de mano. Para esa madrugada, la colosal fuerza se dirigió a las posiciones estadounidenses. Adelante iban 12 soldados japoneses alzando sus banderas, detrás iban los soldados sanos, y más atrás los soldados heridos y civiles. La batalla fue brutal, una verdadera masacre. Fue la carga Banzai más brutal y grande de la Segunda Guerra Mundial. Un día antes, el 6 de julio, el almirante Nagumo, tras un ritual tradicional japonés, se suicidó de un disparo en la cabeza. Se dice que lo hizo mirando en dirección a Japón continental. El 9 de julio, las fuerzas estadounidenses tomaron por completo Saipán. La batalla había terminado. En la madrugada del 10 de julio, el teniente general Saito, herido de metralla, tras otro ritual tradicional, se suicidó en una cueva desde donde dirigía la batalla. Ordenó a un subordinado suyo que le disparara en la sien. En tierra firme, Hideki Tojo renunció a su cargo, ya que anunció públicamente que los estadounidenses nunca tomarían Saipán, y sumando todas las derrotas del imperio bajo su mando. No lo pudo soportar, a pesar de que el emperador le pidiera que no renunciara, él lo hizo. Para cuando terminó la batalla, 25.144 soldados japoneses habían muerto, 1.810 fueron hechos prisioneros. Los aproximadamente 5.000 restantes se suicidaron después del 9 de julio. Incluso otros siguieron resistiendo mucho tiempo después de la batalla y sobrevivieron robando provisiones del ejército estadounidense. Aproximadamente 22.000 civiles fallecieron, la gran mayoría por suicidio y otros por el fuego cruzado de la guerra. Así terminaba la batalla de Saipán, con la derrota de los japoneses, pero esto solo era una batalla, y la Segunda Guerra Mundial estaba lejos de terminar.